Saludos juvenil, te habla la maestra Natalie González de la Iglesia MEC Casa de Alabanza. Bienvenidos a esta nueva lección titulada Iglesia, lugar de sanidad. Nosotros los cristianos creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y eso nos distingue de muchas otras religiones. Jesús puso su vida voluntariamente para que nosotros pudiéramos tener salvación, pero también para que tuviéramos sanidad en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural, es decir, en nuestro cuerpo físico. La palabra de Dios nos afirma esto una y otra vez. En el libro de Éxodo capítulo 15, versículos del 25 al 26, Moisés clama a Dios en nombre de la necesidad que tenía el pueblo en ese momento. Y Dios les reveló que aquellos que guardan sus mandamientos, Dios los sana, porque Él es Jehová, nuestro sanador. Siempre ha sido el deseo de Dios que haya sanidad en todo tu cuerpo. El pecado y la maldad han sido los causantes de muchas plagas y enfermedades, aunque es necesario aclarar que no todas las enfermedades son resultado de un pecado personal o porque de alguna forma lo merezcamos. Algunas enfermedades ocurren por desgaste natural de nuestro cuerpo físico, porque el cuerpo no es eterno. Otras enfermedades tienen propósitos divinos. Por ejemplo, la enfermedad de Job. Job, siendo un hombre bueno y justo, enfermó y tuvo muchas pérdidas repentinas. Sin embargo, esta enfermedad tenía como propósito que pudiera Job conocer a Dios en otra forma, en otro nivel. Tanto así que Job, después de todas sus pruebas, concluyó en victoria diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora he podido conocer la verdadera grandeza del Dios que sana. Hay enfermedades que solo de escucharlas nos sacuden. Por ejemplo, nadie quiere escuchar la palabra cáncer, COVID, enfermedades del corazón, SIDA, depresión, entre muchas otras que pueden atentar contra nuestra vida y nuestra salud. Dios ha dado sabiduría a los médicos y a los científicos para crear medicinas, vacunas, pero para otras enfermedades no hay cura. Y esto nos hace preguntarnos, ¿por qué no todos son sanos? ¿Sigue siendo Dios nuestro sanador hoy? Bueno, juvenil, antes de contestar estas preguntas, es necesario que sepas que para recibir un milagro debes creer. Sí, debes tener fe. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 58, nos dice que Jesús dejó de realizar milagros en un pueblo que visitó a causa de la incredulidad que había allí. Y en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que quienes se le acercan a Él buscándole crean que lo hallarán. En una historia de la Biblia nos habla acerca del rey Ezequías, quien enfermó de muerte. Pero Ezequías decidió creer en Dios, clamó y recibió sanidad. Dios le dio 15 años más de vida. Les repito, juveniles, que el deseo de Dios es que seamos sanos. Cuando Jesús resucitó y volvió a sus discípulos, les dijo lo siguiente: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así seré glorificado al Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos confiere su poder a través del Espíritu Santo con la autoridad del Padre. Y Jesús gestó muchos milagros y Él decirnos que íbamos a hacer cosas mayores. Para eso se necesita no solamente la intervención del Santo Espíritu, sino tener fe. Los apóstoles de la iglesia primitiva se movieron en esta fe y realizaron muchos milagros como Jesús les dijo que hicieran. Algunos de estos milagros registrados fueron Pedro y Juan, que oraron por un cojo en la puerta de un templo y sanó. Esto lo ven en Hechos 3. Pablo oró por unos enfermos en la isla de Malta y estos sanaron. Esto lo vemos en Hechos 28, versículos del 7 al 10. Pedro también oró por Eneas, un hombre que llevaba 8 años paralítico y en el nombre de Jesús fue sano. Eso lo vemos en Hechos 9, versículos del 32 al 35. También Pedro oró por Dorcas, una mujer que no es que estaba enferma, ya había muerto y resucitó para la gloria de Dios.
en Hechos 9, 36 al 43. El mensaje aquí es que la iglesia ha sido llamada a obrar en la autoridad que Jesús nos dio en su nombre. Estamos llamados a creer y a operar milagros para que se manifieste el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Los milagros Dios los sigue haciendo hoy igual que ayer. Por último, es importante entender que no todos sanarán físicamente. Las señales acompañan a los que le creen como prueba del poder de Dios, pero el propósito principal de la iglesia es orar y tener fe. Pero primero, y lo más importante, es que se salve el alma y que el ser humano sea conducido a Cristo, porque aunque el cuerpo, nuestra carne, no es eterna, nuestra alma sí. Los milagros se dan para que seamos capaces de creer en Dios y en su poder, y no en la gente. Cuando los apóstoles oraban y los enfermos sanaban, lo hacían en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. La fe nos lleva a ser creyentes y cuando creemos con el corazón no importan las circunstancias, porque la fe nos sostendrá y nos mantendrá firme en Dios, sea cual sea la tormenta. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 16, que si alguno está enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia, y la oración de fe salvará al enfermo, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Es por medio de Jesús que la enfermedad desaparece, y es mi oración que si tú o algún familiar está pasando por alguna enfermedad en esta hora, sean ustedes recibiendo sanidad en el nombre de Jesús y que todo lo que afecte en su cuerpo se alinee con la voluntad perfecta del Padre. Pero sobre todas las cosas, que su alma sea salva. Oro para que seas movido por el Espíritu Santo a anclar tu fe en Jesús. Si te apartaste o no conoces a Dios, juvenil, hoy puede ser día de salvación para tu alma. Si deseas a Jesús como tu Salvador y Sanador, repite esta oración conmigo. La oración la verás en pantalla. Señor Jesús, acepto tu sacrificio y creo en ti. Te acepto como mi Salvador. Lávame con tu sangre y perdona mis pecados. Lléname de tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Juvenil, si repitiste esta oración, por favor escríbenos al email que ves en pantalla. Queremos comunicarnos contigo y orar por ti. Será hasta la próxima. Dios te bendiga. Bendiciones. La Escuela Bíblica de AMEC Casa de Alabanza informa. Atención, queremos que participes en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número 1. Puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a tus padres que envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual, pídele a tus padres que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. Anímate. Bendiciones.